La Tierra aún guarda secretos que nadie ha logrado descifrar. Lugares donde la historia se rompe, donde la ciencia duda y donde la entrada humana está prohibida, no por capricho, sino por advertencia. En este documental épico viajaremos por los lugares más misteriosos del mundo, rincones envueltos en enigmas, silencios incómodos y preguntas que jamás han obtenido respuesta. Islas que no permiten visitantes, estructuras imposibles que desafían toda lógica conocida, zonas marcadas por desapariciones, rituales, radiación, anomalías naturales y decisiones humanas que aún hoy generan temor. Aquí no hablamos de mitos vacíos ni de leyendas exageradas. Hablamos de lugares reales, documentados, estudiados y aún así incomprendidos. Sitios donde algo no encaja, donde los mapas existen, pero las explicaciones no. Algunos de estos destinos están prohibidos por ley, otros por respeto y algunos más, porque quienes cruzaron ese límite nunca regresaron para contarlo. A lo largo de este viaje, exploraremos lugares extraños del mundo, sitios inexplicables del planeta, escenarios que desafían la lógica y obligan a aceptar una verdad inquietante. No todo en la Tierra está hecho para ser entendido, ni todo misterio está destinado a revelarse. Querido viajero curioso, mantente alerta, suscríbete a este canal para no perderte nuestros viajes por los rincones más inquietantes del planeta. A partir de ahora, cada lugar que descubrirás no es solo un destino. Es una verdad que el mundo nunca terminó de explicar. La Jerusalén de África. Las iglesias excavadas en la roca viva. En el norte de Etiopía, a 2.500 metros de altitud, ocultas en el aire enrarecido de las tierras altas, las iglesias excavadas en la roca de la Libela no se levantan hacia el cielo, descienden hacia la tierra. Cada año, cientos de miles de personas llegan aquí no en coche, sino a pie, como peregrinos. Once templos monolíticos fueron tallados a partir de un solo bloque gigantesco de piedra, excavados desde arriba hacia abajo, como si hubieran sido diseñados para verse desde el cielo. Construidas en el siglo XII, fueron el proyecto más ambicioso del rey Lalibela, quien juró levantar una segunda Jerusalén en África. Todas las iglesias se excavaron directamente del suelo con herramientas básicas, sin disponer de madera ni agua, y están conectadas por pasadizos y un túnel de casi 1 kilómetro. La obra maestra es la iglesia de San Jorge, una cruz perfecta hundida en la roca. No existen registros claros que expliquen cómo se lograron, y para los creyentes no hay duda. Fue obra de los ángeles, lo que convierte a Lalibela en uno de los lugares que desafían la lógica. Durante la Pascua, miles de peregrinos llenan las iglesias con lino blanco, cantos nocturnos y rituales ancestrales, ayunando durante semanas hasta romperlo juntos al amanecer. Por eso,
Lalibela es considerado uno de los complejos de arquitectura religiosa más enigmáticos del planeta, un santuario vivo que encarna los lugares más misteriosos del mundo. El Salar de Uyuni, el espejo infinito donde la Tierra deja de ser confiable. En el suroeste de Bolivia se extiende el Salar de Uyuni, el mayor desierto de sal del planeta, con más de 10.500 kilómetros cuadrados de superficie y una planicie tan perfecta que es considerada la más plana de la Tierra. Se formó hace entre 30.000 y 42.000 años, tras la evaporación de antiguos lagos prehistóricos de los Andes, y hoy reposa a más de 3.650 metros de altitud, donde el sol es implacable de día y el frío nocturno puede ser extremo. Durante la temporada de lluvias, una fina capa de agua lo transforma en el espejo natural más grande del mundo, reflejando el cielo con tal precisión que el horizonte desaparece por completo. En ese momento, caminar aquí provoca una desorientación profunda, como si el suelo hubiera dejado de existir. Bajo esa superficie aparentemente silenciosa se esconden cerca de 10.000 millones de toneladas de sal y una de las mayores reservas de litio del planeta, un recurso estratégico clave para la tecnología moderna. En la estación seca, el salar revela patrones geométricos perfectos, líneas hexagonales que se extienden hasta donde alcanza la vista, creando una sensación artificial imposible de ignorar. A su alrededor aparecen lagunas de colores irreales, géiseres activos, desiertos surrealistas y miles de flamencos rosados que contrastan con el blanco absoluto. Por todo ello, el Salar de Uyuni es considerado uno de los lugares más extraños del mundo, un escenario real donde la percepción se altera y la orientación se vuelve una ilusión. Aquí, en uno de los sitios más enigmáticos del planeta Tierra, la belleza no tranquiliza, desconcierta. Abuna Yemata Gu, la iglesia donde la fe se aferra al abismo. Viajando hacia el este, en la árida región de Tigray, en Etiopía, la tierra apenas recibe lluvia y la vida transcurre entre campos de trigo, cebada y ganado. Pero en estos acantilados de arenisca, echó raíces algo más profundo. El cristianismo llegó aquí hace más de 1.700 años y sus orígenes aún permanecen visibles, literalmente tallados en la roca. En lo alto de un muro casi vertical, se encuentra Abuna Yemata Gu, considerada la iglesia más inaccesible del planeta. No hay escaleras ni senderos seguros, solo una escalada expuesta, donde un error no concede segundas oportunidades. El sacerdote principal, que asciende cada día sin mostrar vértigo, comparte el mismo riesgo que su congregación, obligada a trepar para poder orar. Se cree que la iglesia fue fundada en el siglo V por Abuna Yemata,
uno de los 9 santos llegados desde Bizancio, quizá buscando estar más cerca de su Dios. Dentro, los esqueletos de antiguos sacerdotes reposan a la vista, recordando lo efímero de la vida y lo inevitable de la muerte. Por eso, Abuna Yemat Agu es uno de los santuarios más extremos y enigmáticos del mundo, un lugar de fe suspendido en el vacío que encarna los rincones más misteriosos del planeta Tierra. La carretera de la muerte, el camino donde el error no perdona. En los Andes bolivianos se extiende la carretera de la muerte, una ruta tan peligrosa que su nombre no nació del folclore local, sino de un informe oficial que la catalogó como la vía más letal del planeta. Durante décadas, entre 200 y 300 personas murieron cada año, muchas desapareciendo para siempre en barrancos que alcanzan hasta 1000 metros de caída vertical. El camino, excavado a mano en los años 30 por prisioneros de guerra, serpentea sin barandas, con apenas unos metros de ancho, donde una maniobra mínima separa la vida del vacío. Aquí se conduce por la izquierda, una regla impuesta no por costumbre, sino para que el conductor pueda ver el borde del abismo que acecha a cada metro. En solo 64 kilómetros, la carretera desciende más de 3.600 metros de altitud, cruzando del frío andino a la selva amazónica entre niebla, lluvias y cascadas que caen directamente sobre la vía. Aunque el tráfico se redujo drásticamente tras la apertura de una ruta alternativa, el peligro permanece intacto y las cruces al borde del camino marcan los puntos exactos donde autobuses completos cayeron al vacío. Hoy, ciclistas extremos desafían este trayecto convertido en leyenda, conscientes de que aquí la naturaleza no concede segundas oportunidades. Por todo ello, la carretera de la muerte se mantiene como una de las rutas más peligrosas del mundo, un lugar restringido por su letalidad, donde cada curva es una advertencia real. Los guerreros de terracota que custodian un imperio que nunca murió. En la provincia de Shanxi, en China, yace el ejército de terracota, uno de los descubrimientos arqueológicos más desconcertantes de la historia humana. Fue hallado por accidente en 1974, cuando un campesino cavaba un pozo y encontró fragmentos de cerámica que ocultaban un secreto enterrado durante más de 2200 años. No existe ningún registro histórico que describa esta obra colosal, a pesar de su escala casi inimaginable. Más de 8000 figuras de tamaño real forman un ejército subterráneo completo, aunque miles permanecen aún bajo tierra, alineados en formación militar mirando hacia el este, la dirección de los antiguos enemigos del imperio.
Cada guerrero es irrepetible, con rostros, gestos y peinados únicos, como si fueran retratos silenciosos de soldados reales. Fueron creados para proteger a Qin Shi Huang en la otra vida, como parte de un imperio funerario que ocupa más de 56 kilómetros cuadrados, el complejo mortuorio más grande del planeta. Junto a ellos hay músicos, acróbatas, caballos, carruajes y más de 40.000 armas reales jamás usadas, muchas con una tecnología anticorrosión inexplicable para su época. Bajo la tumba central, aún sellada, estudios modernos detectaron ríos de mercurio líquido y posibles trampas automáticas listas para disparar. Por todo ello, este enclave es considerado uno de los grandes misterios arqueológicos del planeta, un legado que continúa sellado bajo tierra. Un testimonio real de obsesión, poder y muerte que encaja entre los hallazgos más extraños del mundo, donde el mayor secreto sigue intacto bajo tierra. El templo de Kailasa, el santuario imposible esculpido contra el tiempo. En el corazón de la India se alza el templo de Kailasa, una obra monolítica tallada íntegramente en basalto volcánico, una de las rocas más duras del planeta. Forma parte del complejo de Ellora, que reúne más de 30 cuevas y templos excavados en la roca a lo largo de casi 2 kilómetros, conformando una de las redes arquitectónicas subterráneas más extensas y enigmáticas de la antigüedad. Para darle forma, fue necesario extraer entre 200.000 y 500.000 toneladas de piedra, sin que exista evidencia clara de dónde fue a parar ese material ni qué herramientas se utilizaron. La versión oficial afirma que fue construido en apenas 18 años durante el siglo VIII, lo que implicaría retirar y esculpir varias toneladas de roca por hora. El templo fue excavado desde arriba hacia abajo, directamente en la roca madre, sin margen de error y sin presentar fallos estructurales visibles. Antiguas mitologías hindúes sugieren que, en un pasado remoto, seres de otros mundos habrían entregado tecnología avanzada a la humanidad y enseñado cómo usarla. No existen inscripciones que indiquen con certeza quién lo construyó ni cuándo comenzó su excavación. Su diseño replica simbólicamente al monte Kailash, una montaña sagrada que algunos estudiosos consideran parte de un conocimiento ancestral olvidado. Por todo ello, el templo de Kailasa es uno de los complejos arquitectónicos más enigmáticos del planeta. Una obra que encaja entre los lugares más extraños del mundo, donde la historia oficial deja más preguntas que respuestas.
El Área 51, la base donde el cielo fue cerrado al mundo. En el desierto de Nevada, lejos de carreteras y ciudades, se extiende el Área 51, una instalación envuelta en más de 7 décadas de secreto absoluto. Antes de recibir ese nombre, el lugar era conocido como Groom Lake, un lago seco perdido en el paisaje árido, hasta que a partir de 1955, la seguridad se multiplicó sin explicación pública. Desde entonces, el perímetro se volvió prácticamente impenetrable, con puestos armados, sensores de movimiento, perros guardianes y vigilancia constante. El uso de fuerza letal está autorizado y todos los empleados firman acuerdos de confidencialidad de por vida, con sanciones severas en caso de incumplimiento. El espacio aéreo está completamente restringido en una zona conocida como The Box, tan cerrada que ni siquiera pilotos militares de la cercana base Nellis pueden sobrevolarla. Con el paso de los años, residentes cercanos comenzaron a observar luces extrañas y aeronaves volando a más de 50.000 pies, alturas imposibles para la aviación comercial de los años 50. Estas observaciones reforzaron la percepción de que se trataba de uno de los sitios que la ciencia no puede explicar, especialmente tras el impacto del caso Roswell. En 1989, Bob Lazar afirmó haber trabajado en una instalación secreta llamada S4, donde supuestamente se intentaba reproducir tecnología de propulsión no humana. Aseguró haber visto naves que no eran de origen terrestre y manuales clasificados, afirmaciones que el gobierno negó de forma categórica. En el año 2023, el Congreso de Estados Unidos exigió mayor transparencia sobre los ovnis, tras audiencias en las que 3 testigos, incluido un exmilitar bajo juramento, afirmaron que el gobierno habría ocultado información con posibles implicaciones de seguridad nacional. El Pentágono reconoció unos 650 incidentes sin explicación, cerca de la mitad de alto interés, y surgió la polémica afirmación sobre posibles restos biológicos no humanos. Si usted cree que tenemos naves accidentadas, como mencionó anteriormente, ¿tenemos los cuerpos de los pilotos que pilotaban esas naves? Como ya he declarado públicamente en mi entrevista con News Nation, en algunas de esas recuperaciones había materiales biológicos, sí. ¿Eran, supongo, biológicos humanos o no humanos? No eran humanos, y esa fue la evaluación de personas con conocimiento directo del programa. Mientras se argumentó que el silencio oficial podría deberse a ventajas tecnológicas, al riesgo de pánico global y a su impacto económico y estratégico. Por eso, el Área 51 permanece como uno de los lugares más misteriosos del mundo, un enclave donde el silencio oficial alimenta la duda y cada negativa refuerza la sospecha. La isla de Poveglia, el lugar donde la muerte nunca se fue. Frente a la laguna de Venecia, en Italia, emerge la isla de Poveglia, un territorio pequeño y silencioso conocido como la Isla de la Peste.
un lugar que muchos consideran el más maldito de Europa. Desde el siglo XVI fue utilizada como isla de cuarentena durante las grandes epidemias, donde miles de enfermos eran abandonados junto a cadáveres, lejos de sus familias, esperando la muerte. Se estima que más de 160.000 víctimas fueron enterradas o cremadas aquí. Y la leyenda afirma que hasta la mitad del suelo está compuesto por cenizas humanas. Durante excavaciones se hallaron cráneos con piedras incrustadas en la boca, colocadas para neutralizar vampiros, una práctica nacida del miedo y la ignorancia. Siglos después, en 1922, la isla volvió a poblarse como hospital psiquiátrico, donde su director practicó lobotomías brutales antes de, según la leyenda, suicidarse acosado por los espíritus. Desde 1968, nadie vive aquí. Pescadores evitan acercarse y aseguran escuchar gritos, campanas inexistentes y pasos en las ruinas. En años recientes, algunos creadores de contenido lograron ingresar de forma ilegal y filmar su estado actual, dejando registros inquietantes de edificios vacíos, objetos abandonados y un silencio tan denso que parece observar a quien se atreve a cruzar el límite. Por eso, Poveglia es uno de los lugares prohibidos más misteriosos de Europa, una isla que figura entre las más enigmáticas del mundo, donde el sufrimiento quedó atrapado en la tierra y el silencio nunca es total. Chernóbil, el lugar donde la muerte se volvió invisible. En el norte de Ucrania se extiende Chernóbil, un nombre que el mundo recuerda, aunque nunca fue el oficial de la central, llamada en realidad Vladimir Ilich Lenin. Tras la explosión de 1986, la región quedó marcada por un silencio radiactivo que tardará unos 3.000 años en disiparse. Lo que significa que apenas ha transcurrido el 1% del tiempo necesario para que vuelva a ser habitable. Aún así, unas 200 personas, en su mayoría mujeres ancianas, regresaron ilegalmente y sobreviven sin agua corriente ni electricidad dentro de la zona de exclusión. El 97% del material radiactivo sigue allí, concentrado bajo el reactor destruido. En su interior permanece el llamado pie de elefante, una masa sólida de combustible nuclear fundido que en 1986 podía matar a una persona en apenas 300 segundos solo por exposición. El desastre estuvo a punto de ser 10 veces peor y solo la intervención de 3 hombres que drenaron una piscina subterránea evitó una explosión que habría contaminado gran parte de Europa durante generaciones. Bomberos y operarios combatieron el incendio sin protección, atraídos por un resplandor azul visible en el aire, sin saber que estaban respirando su sentencia.
se movilizaron más de 600.000 liquidadores para contener el desastre, muchos sacrificando su salud y su vida. Hoy, un colosal arco de acero cubre el reactor y la zona se visita bajo control, aunque el peligro sigue siendo invisible. Chernóbil permanece como uno de los lugares prohibidos más inquietantes del mundo, un territorio marcado por secretos invisibles, donde la ciencia conoce el daño, pero no puede borrarlo. Los círculos del desierto donde la vida se detiene sin explicación. En las llanuras áridas de Namibia se extiende uno de los fenómenos naturales más desconcertantes de África. Los círculos de las hadas. No se trata de un caso aislado, sino de cientos de miles de círculos distribuidos a escala continental, visibles incluso desde el aire. El centro de muchos permanece húmedo y oscuro tras meses sin lluvia, pero no alberga ningún organismo visible, una contradicción absoluta en pleno desierto. Estos vacíos actúan como trampas naturales de agua subterránea, creando reservorios invisibles que pueden durar meses sin evaporarse. Alrededor surge un anillo de vegetación densa, conocido como Luxury Belt, que prospera gracias a esa agua oculta, formando un contraste extremo entre vida exuberante y muerte total. Algunos círculos nacen y desaparecen, mientras otros sobreviven más de un siglo, revelando un ciclo vital lento y casi orgánico del paisaje. Registros aéreos muestran que en apenas 50 años cerca del 10% se extingue y otros nuevos emergen, como si el desierto se regenerara por reglas propias. Tras lluvias intensas, algunos se cubren de hierba de la noche a la mañana, mientras otros permanecen estériles sin razón aparente. Experimentos sugieren incluso la presencia de gases aún no identificados. Los círculos de las hadas, o Fairy Circles, figuran entre los paisajes más enigmáticos del planeta, donde la naturaleza parece seguir reglas que aún no comprendemos. Las piedras errantes que se desplazan cuando nadie las observa. En el corazón del desierto de California, dentro del Valle de la Muerte, se extiende el lecho seco de un antiguo lago conocido como Racetrack Playa. Aquí ocurre uno de los fenómenos más desconcertantes jamás registrados en un entorno natural. Rocas de dolomita y sienita se mueven solas sobre el suelo, dejando largos surcos grabados en el barro endurecido, como si alguien las hubiera arrastrado durante la noche. Los primeros registros datan de 1915, cuando se confirmó que estas piedras cambiaban de posición sin intervención humana. Durante más de un siglo, nadie logró explicar cómo se desplazaban, y teorías sobre imanes, animales
fuerzas sobrenaturales e incluso extraterrestres fueron descartadas una a una. El misterio persistió, porque el fenómeno ocurre solo durante minutos y bajo condiciones casi imposibles. En noches extremadamente frías, una fina capa de agua se congela formando láminas de hielo de apenas 3 milímetros. Al amanecer, el hielo se fragmenta en grandes placas flotantes que, empujadas por vientos suaves, arrastran lentamente las rocas en completo silencio. Algunas se mueven en paralelo, giran al mismo tiempo o recorren más de 200 metros antes de detenerse. Este descubrimiento, confirmado en 2014 con sensores GPS, reveló que lo inexplicable no siempre es sobrenatural, sino extraordinariamente preciso. Por eso, las Sailing Stones de Death Valley forman parte de los fenómenos naturales más enigmáticos del planeta. Uno de esos lugares donde la naturaleza desafía la percepción humana y demuestra que incluso la ciencia necesita paciencia para comprender lo imposible. La fosa de las Marianas, el abismo donde la Tierra aplasta todo lo humano. En el corazón del Océano Pacífico se abre la fosa de las Marianas, el punto más profundo conocido del planeta y uno de los entornos más hostiles que existen. Su profundidad supera los 10.900 metros, un descenso tan extremo que la presión es más de 1000 veces mayor que en la superficie. Aquí, el Empire State Building cabría sumergido más de 30 veces y aún así quedaría oculto bajo kilómetros de oscuridad absoluta. La temperatura roza el punto de congelación y la luz del sol nunca ha llegado, creando un vacío negro donde el pánico no tiene referencia visual. Un fallo mínimo en cualquier sumergible provocaría una implosión instantánea, aplastando acero en fracciones de segundo. Aún así, la vida existe, pero no como la conocemos. Criaturas translúcidas, bioluminiscentes y deformes se mueven lentamente, adaptadas a un mundo que castiga cualquier error. Incluso los sonidos viajan de forma extraña, y el silencio es interrumpido por movimientos tectónicos capaces de sacudir el fondo del planeta. Explorar este abismo ha requerido tecnología al límite, y cada descenso ha sido una apuesta contra fuerzas que no se pueden negociar. La fosa de las Marianas es uno de los lugares más escalofriantes del planeta, un entorno real que figura entre los sitios más enigmáticos del mundo, donde la humanidad comprende que hay fronteras que nunca debieron ser cruzadas. La isla Sentinel del Norte, el territorio donde el mundo moderno termina. En medio del Océano Índico se encuentra la isla Sentinel del Norte, uno de los últimos lugares del planeta completamente cerrados a la civilización moderna. Sus habitantes, los sentineleses, rechazan todo contacto externo con violencia inmediata,
defendiendo su territorio como lo han hecho durante miles de años. Se cree que han vivido aislados hasta por 60.000 años, convirtiéndose en una de las culturas humanas más antiguas que aún existen, sin contacto significativo con el exterior. Su idioma es totalmente desconocido, sin relación comprobada con ninguna lengua viva y jamás ha sido traducido. La isla, de apenas 7,6 kilómetros cuadrados, está protegida por arrecifes mortales, corrientes impredecibles y mares traicioneros que hacen del acceso una sentencia peligrosa. Todo extraño es considerado un enemigo. Pescadores, antropólogos, cineastas y hasta helicópteros han sido atacados con flechas sin advertencia previa. En 2018, el misionero estadounidense John Allen Chau intentó ingresar ilegalmente y fue ejecutado en la playa. Su cuerpo nunca fue recuperado. Antes de él, otros intrusos corrieron la misma suerte, incluidos pescadores asesinados y enterrados en la arena, mientras las autoridades observaban desde el aire sin intervenir. India declaró la isla zona prohibida absoluta, uno de los lugares prohibidos más estrictos del planeta, donde acercarse a menos de 3 millas náuticas es delito grave. Traerles ayuda podría matarlos sin tocarlos, ya que una simple enfermedad moderna podría extinguirlos por completo. Por eso, la isla Sentinel del Norte permanece como una de las islas más estrictamente prohibidas del mundo, donde cruzar el límite significa no regresar. Oymyakon, el pueblo donde el frío decide quién vive. En el noreste de Rusia se encuentra Oymyakon, el lugar habitado más frío de la Tierra. Aquí se registraron menos 67 grados Celsius en 1933, y durante el invierno, menos 50 no es una excepción, es la norma. Las noches pueden durar hasta 20 horas, y los valles atrapan el aire helado, creando un congelador natural del que no hay escape. Las casas están ancladas al permafrost mediante cimientos profundos, porque cualquier error derrite el suelo y hace colapsar la estructura. El agua líquida es un privilegio frágil. Las tuberías no pueden enterrarse y deben permanecer calientes todo el tiempo, o se congelan en cuestión de minutos. Una caldera central bombea agua hirviendo por tuberías visibles que cruzan cocinas y salas, y si falla, la vida se detiene. Salir al exterior sin protección es una sentencia inmediata. El frío atraviesa lana y piel, quema el rostro y congela los pulmones al respirar. Las escuelas solo cierran por debajo de menos 50, una temperatura comparable a la superficie de Marte. Oymyakon fue forzada a existir bajo el régimen soviético, pero sus habitantes conservaron rituales, supersticiones y una rutina que desafía lo inhumano. Por eso,
Este asentamiento permanece como uno de los lugares más extremos y desconocidos del planeta, un entorno real que figura entre los rincones más hostiles del mundo, donde la supervivencia no es una elección, es una lucha diaria contra el frío absoluto. El Triángulo de las Bermudas, la ruta donde el mar borra las huellas. Entre Florida, Bermudas y Puerto Rico, se extiende el Triángulo de las Bermudas, una región sin fronteras oficiales ni límites precisos, ausente de los mapas científicos, pero presente en décadas de temor marítimo. Su tamaño varía según la fuente, desde cientos de miles hasta millones de kilómetros cuadrados, y su nombre no apareció hasta 1964, cuando comenzó a concentrar historias dispersas bajo un mismo rótulo. Mucho antes, Cristóbal Colón ya había anotado luces extrañas sobre el océano y fallos inquietantes de la brújula en sus diarios. El caso más famoso ocurrió en 1945, cuando un escuadrón de aviones de entrenamiento de la Marina estadounidense despegó y nunca regresó. Perdiendo contacto en plena confusión de navegación. Minutos después, el avión enviado a rescatarlos también desapareció sin dejar restos confirmados. En estas aguas se han documentado decenas de barcos y aeronaves perdidos, muchos sin evidencias recuperadas, pese a ser una de las rutas más transitadas del mundo. En su centro se encuentra el Mar de los Sargazos, una vasta zona cubierta por algas flotantes que puede inmovilizar embarcaciones y crear un silencio denso y antinatural. Tormentas súbitas, olas rebeldes y la poderosa corriente del Golfo complican cualquier búsqueda y desvían restos con rapidez. Por eso, el Triángulo de las Bermudas sigue figurando entre los lugares envueltos en misterio y los sitios inexplicables del planeta, un corredor oceánico donde la lógica se diluye y el mar parece decidir qué regresa y qué no. La Isla de las Serpientes, el paraíso donde cada paso puede ser el último. Frente a la costa de Brasil, emerge la Ilha da Queimada Grande, una isla cerrada al público no para proteger la naturaleza, sino para evitar una muerte casi segura. En apenas 430.000 metros cuadrados se concentran entre 2.000 y 4.000 serpientes, una densidad que dio origen a la temida idea de una víbora por cada metro cuadrado. Aquí vive la Golden Lancehead, una especie endémica que no existe en ningún otro lugar del planeta. Aisladas durante más de 11.000 años, estas serpientes evolucionaron un veneno hasta 5 veces más potente que el de sus parientes continentales. Su toxina actúa con tal rapidez que puede matar en menos de 1 hora, destruyendo tejido humano y dañando órganos vitales, una amenaza absoluta a 90 kilómetros del continente.
No tienen depredadores naturales y cazan aves lanzándose desde los árboles, obligadas a matar rápido para que la presa no escape volando. A comienzos del siglo XX, un farero y su familia habitaron la isla. La historia popular asegura que las serpientes invadieron su casa y no sobrevivieron. Hoy, Brasil prohíbe el acceso y solo científicos autorizados pueden entrar, siempre acompañados por un médico y bajo vigilancia naval. Pese a su letalidad, la especie está protegida y su veneno podría salvar vidas en tratamientos cardíacos, una paradoja inquietante. Por todo ello, la isla de las serpientes figura entre los lugares prohibidos más extremos del mundo, uno de los destinos llenos de enigmas donde la belleza engaña y el peligro espera en silencio. El Valle de las Vasijas, el cementerio pétreo que nadie logra explicar. En las praderas montañosas de Laos se extiende el Plain of Jars, uno de los paisajes arqueológicos más desconcertantes del planeta. Más de 3.000 gigantescas vasijas de piedra aparecen dispersas a lo largo de cientos de kilómetros cuadrados, como si hubieran sido abandonadas tras un ritual olvidado. Algunas alcanzan 3 metros de altura y superan las 100 toneladas, talladas a mano a partir de un solo bloque de roca, sin moldes ni patrones repetidos. Ninguna jarra es igual a otra, y muchas fueron esculpidas en granito y caliza, materiales extremadamente difíciles de trabajar sin tecnología avanzada. El mayor enigma no es solo cómo fueron talladas, sino cómo fueron transportadas, ya que algunas canteras se encuentran a más de 10 kilómetros cuesta arriba. Durante décadas se creyó que tenían 2.000 años, pero estudios recientes indican que podrían superar los 3.000. En su interior se hallaron huesos humanos, restos cremados y joyas, incluyendo enterramientos de bebés, lo que refuerza su carácter funerario y ritual. El folclore local habla de una antigua raza de gigantes que las usó para fermentar vino tras una guerra legendaria. El misterio se agrava porque gran parte del valle sigue siendo inaccesible debido a millones de bombas sin detonar, restos de una guerra secreta del siglo XX. Por todo ello, el Plain of Jars figura entre los lugares más misteriosos del mundo, un sitio extremadamente enigmático, donde la piedra guarda secretos que aún no se atreven a revelar. Y hemos llegado al final de este recorrido por los lugares más misteriosos y prohibidos del mundo. Territorios donde la realidad se vuelve inquietante y los secretos aún permanecen ocultos. Si quieres seguir explorando rincones increíbles, sitios inexplicables del planeta y destinos que desafían todo lo conocido, suscríbete a Curiosiviajes y acompáñanos en nuevos viajes hacia lo desconocido.
porque mientras exista un misterio sin resolver, siempre habrá un lugar más por descubrir.